Hola, ¿qué tal? Muy feliz año a todos ustedes. Pues iniciamos con la gracia de Dios en su presencia y vamos a pedir que la palabra que se ha hecho carne y que continuamente meditamos en la escritura, pues nos siga hablando en nuestros corazones. Espero que eh, no se desanimen. Hay muchas personas que ya no hacen propósitos de año nuevo, dicen al fin no lo cumplo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Pero yo creo que el problema no está en los nuevos propósitos del año, sino la realeza o lo concreto que se puede hacer. Si yo digo una meta de voy a hacer esto año nuevo, pero no pongo los medios, no pongo metas a plazos pequeños para esta fecha, ya tendré que llegar hasta esto. Por ejemplo, digo, voy a hablar y voy a empezar a estudiar italiano. Bueno, pues, ¿cuándo voy a empezar a estudiar italiano? ¿Me inscribo? ¿Qué hago para mayo? Ya debo de haber estado en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, sí, hacer propósitos de año nuevo, pero sobre todo pidiéndole a Dios, Señor, dame la sabiduría, inspírame, dime qué puedo cambiar en mi corazón este año, dame los medios, dame la gracia para que yo pueda, ¿verdad? Yo pueda estar más cerca de ti, gozar más de tu presencia. Entonces, por ahí les dejo esa invitación y vamos a iniciar con nuestro caminar de meditando a la palabra de Dios. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, esta celebración es una celebración muy hermosa porque en esta celebración eh, comúnmente le llamamos la epifanía, que es una palabra que es de epifanos, es una, como Dios se manifiesta, fanos es una manifestación, como se muestra, ¿verdad? Al exterior, cómo se muestra al exterior, es decir, cómo Dios se revela no tan solo a los judíos, sino también más allá de aquellos que eran el pueblo escogido. Y entonces hoy, generalmente esta fiesta la conocemos nosotros, los del rumbo, los de los mexicanos en especial, como la fiesta de los Reyes Magos. Esta decimos los tres Reyes Magos. Bien, pues como vamos a hacer nuestra lectura, nos vamos a dar cuenta que no se mencionan tres y que no se mencionan en el Evangelio que son reyes. Solamente la palabra es magos. ¿Sí? Vamos a mirar. Bueno, ¿de dónde viene la palabra reyes? Bueno, si leemos la primera lectura y el Salmo, nos vamos a dar cuenta que allí no sucede la palabra magos, que va a venir la palabra reyes. Y por eso en Isaías capítulo 60 va a decir, levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las nieblas cubren la tierra y espesan niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor. Es decir, la luz del Señor se está resplandeciendo, se está mostrando sobre Israel. En ti se manifiesta su gloria. Caminan los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora, ¿sí? Y los reyes al resplandor de tu aurora. Y después en el Salmo, que es el Salmo 72, va a hablar, comunica, Señor, al rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Y después, si brincamos un poquitito, dice, los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. A él se postran todos los reyes y todas las naciones, ¿sí? Entonces, recuerden, como los católicos leemos de conjunto la palabra de Dios, ¿sí? De conjunto. Es decir, que lo que no se veía claro en el Antiguo Testamento alcanza su luz y su manifestación en el Nuevo Testamento. Y igual, lo que en el Nuevo Testamento se mira, podemos encontrar toda su verdad, toda su raíz atrás. Por eso, algunas veces he dicho en unas clases, sobre todo sobre María Santísima, que aquella persona que no conoce el Antiguo Testamento tiene pocas raíces para hablar de María Santísima. Porque los evangelios son casi exclusivamente, por decirlo así, sobre Jesús y sobre aquellos acontecimientos que le rodean. Su madre, por supuesto, es una mujer parte del plan de la salvación, como le hemos llamado incluso el Vaticano II al final de la Lumen Gentium, del documento Lumen Gentium, le llama que es
corredentora, ¿sí? Que no tan solo da a luz a Jesús, sino que también sufre con Jesús. Sufre con Jesús es lo que significa corredentora, ¿sí? Sufre con Jesús y ese sufrimiento pues da vida, ¿sí? Entonces, asimismo, cuando leemos los evangelios, en los pasajes pues van a decir, oh, pues eso se lo inventó la Iglesia Católica. No, la Iglesia no se inventó, ¿sí? Sino que tiene sus bases. De hecho, esta mañana estaba leyendo algunas tradiciones que yo no conocía y que las he visto con mis parroquias vecinas. Hay un sacerdote vecino que en el día de la Epifanía sale con unos gises y pone los nombres, la fecha del año, ¿verdad? A la entrada de la puerta. Y estaba mirando que esa es una tradición alemana, ¿sí? Y que de hecho lo que se pone son los nombres de los Reyes Magos, porque bajo la tradición, como decimos que son tres, porque son tres las ofrendas que dan, que son reyes, porque vienen, como hemos dicho de la escritura, nos anticipan que son reyes, y ahorita vamos a hablar qué significa la palabra mago. Entonces se pone en las puertas de nuestras casas sus tres nombres cada año, ¿sí? O algunos lo hacen al inicio del primer día del año, al inicio del año, inmediatamente ponen los tres nombres o ponen la fecha como en señal de protección. Esto lo podemos entender cuando nosotros, después de haber proclamado la bienvenida a Jesús en el Domingo de Ramos, la palma la ponemos en la puerta, ¿sí? En la puerta de nuestro hogar, también que significa protección. Es decir, nosotros, en el caso de los Reyes Magos, todo nuestro corazón le pertenece a Jesús, ¿sí? Nosotros inclinamos la rodilla porque somos el pueblo pagano que se arrodilla ante Jesús y le rinde adoración. Reconoce a Jesús como su único Señor y Salvador, como su único Dios. Y cuando nosotros tomamos la palma de ramos, ¿verdad? Y la colocamos en la puerta de nuestro hogar. A veces les digo, si el niño también lo llevó, pongan en la puerta de su casa. Eso significa, no como un amuleto, ¿verdad? No como un amuleto que digan, con esto el demonio se va a correr. No, sino eso me va a recordar a mí, un símbolo que me recuerda a mí que yo le he dado la entrada a Jesús en mi corazón y le he dicho, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, en ese grito del Domingo de Ramos. Bien, solamente un pequeño comercial, porque a veces conocemos más esta fiesta como de los tres Reyes Magos, y de repente cuando nos faltan elementos en el Evangelio que escuchamos el día de hoy, pues podemos concluir erróneamente que es un invento de la Iglesia Católica, lo cual no lo es. Bien, entonces, pues ya entrados, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a hacer lectura de este capítulo 2 de San Mateo. Pero pues vamos a invocar el nombre del Señor con mucha paz y con mucha alegría, pidiéndole que este nuevo año pues nos dé no tan solo la sabiduría, sino también que nos dé el tiempo, ¿verdad? Que le dediquemos el tiempo más a su palabra, para que a través de ella no tan solo conozcamos más con la razón, sino que sobre todo con el corazón, que es el que busca amar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, le damos lectura. Mateo capítulo 2 dice: Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. ¿Sí? Entonces ahí empezamos. Entonces nos sitúa cuando nació Jesús, ¿sí? Y nos habla en dónde, ¿sí? Primero el acontecimiento, ¿sí? La persona, el nacimiento de Jesús. Segundo, en dónde, en Belén de Judea. Lucas va a utilizar la tradición de en la ciudad de David, ¿sí? Y en la ciudad de David lo utiliza porque si vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, vamos a darnos cuenta que de ahí es David, y de ahí es donde el profeta Samuel va y unge y proclama rey a David. Vamos en el capítulo Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, solamente leeré los primeros versículos para darnos cuenta que están allí en Belén. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Recuerden que habla de la sustitución de Saúl. Saúl fue el primer rey y después dice,
ya no quiero a Saúl porque me ha dado la espalda y les daré un rey según mi corazón. Y esta es la profecía acerca de David. Entonces, pero Samuel de alguna manera ama a su rey, a Saúl, ¿verdad? Al quien ungió, fue su primero, ¿verdad? Su hijo, digamos, su primogenitura como rey. Dice, ¿por qué sigues llorando si yo lo he rechazado? Para que no reine más sobre Israel. Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, ¿sí? El de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Pero el Señor replicó, llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Entonces nos damos cuenta que en primer lugar el lugar es Belén, es la tierra de la ciudad conocida, la ciudad del gran rey David. Entonces dice ahí, en ciudad de Judea. Ahora, también cuando dice que no nomás hay un Belén, no hay un solo Belén. También en el norte, en la Galilea, también hay un Belén de Judea, ¿sí? Y entonces por eso algunos teólogos creen que por eso acentúa. Sin embargo, a mí me gusta otra tradición de San Jerónimo que dice que habla de Belén de Judea porque quiere acentuar la raíz del hijo de Judá, ¿sí? De Judá, de la bendición que Jacob da a Judá, ¿sí? De ahí viene y que nos recuerda que esa bendición está enlazada allá atrás con Abraham. Me gusta mucho porque cuando leemos la genealogía nos damos cuenta que el nombre de Judá, el hijo de Jacob, es mencionado, ¿sí? Entonces me voy con esta tradición de San Jerónimo y digo que hace énfasis no tan solo del Belén del sur, sino del Belén del David y del hijo de Jacob. Perfecto. Bien. Entonces dice que ahí estaba reinando Herodes. Mateo habla de esto. Cuando nace Jesús, Lucas no menciona a Herodes inmediatamente, sino menciona a Augusto, es decir, en el censo de Augusto, es César Augusto. Pero cuando hace la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 5, sí dice que está reinando Herodes. Entonces, vamos a recordar un poquitito. De hecho, Herodes, cuando hablemos de él, nos vamos a dar cuenta que ¿por qué se sobresalta? ¿Por qué se espanta? ¿Por qué viene que se perturba Herodes? Entonces vamos a dar cuenta en primer lugar que Herodes no es un judío puro y tampoco pertenece a la casa de David, y ya es un problema porque solamente la casa de David tiene la tradición de ser el rey y la promesa, las profecías hablaban de la descendencia de David. Ya tenemos un problema. Herodes no es, de hecho, es mitad, es idumeo y judío, ¿sí? Es idumeo y judío, es decir, que de ahí de alguna manera ya no es un legítimo rey de acuerdo a las profecías, primero. Segundo, no fue elegido por sus contemporáneos, no fue ungido. ¿Qué significa esto? Pues que recuerden que en ese tiempo el imperio romano es el que gobierna, ¿sí? No tienen un gobierno autónomo, no tienen un gobierno independiente, sino que es Roma quien gobierna. Pero Roma ha puesto reyes de su propia gente para que ellos los gobiernen. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Evangelio, que ahí está el que reina, Herodes. No quisiera entrar en muchos detalles sobre él, pero Herodes, aparte de algunos historiadores, escuchamos mismo en la Biblia cómo manda matar a los niños, ¿sí? Que lo que celebramos el 28 de diciembre, los santos inocentes, a los menores de edad, todos, ¿verdad? Después de esto de que ¿cómo va a decir? Que los magos advertidos en sueños no regresaron a notificar a Herodes.
sabemos y a través de la historia que pues que era algunos le llaman paranoico, pero yo más que paranoico le puedo llamar un asesino, porque pues sí, paranoia es todo, o sea, que crees que todo el mundo está contra ti, que todo el mundo te está mirando, que está persiguiéndote, y eso tenía, pero él no tan solo tenía eso, sino que él mataba. Y entonces la historia habla de que mata a su esposa, mata a 2 de sus hijos, porque siente que quieren quitarle el reino. Entonces por eso encontramos que, y en ese tiempo nace Jesús. Ese fue el tiempo que fue preparando Dios. No es una coincidencia. Es el tiempo que fue preparando Dios para que naciera. Dijera San Pablo en los Gálatas capítulo 4, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Sí? Que Dios preparó ese momento. Bien, entonces ya tenemos toda la plataforma para seguirnos caminando y seguir descubriendo el texto. Entonces dice, cuando nació Jesús en Belén, hemos hablado, de Judea, lo hemos dicho, bajo el reinado de Herodes, lo hemos dicho, y ahora sí viene. Unos magos, y esa es la palabra que utiliza el griego magoi, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Ahora, estos magos, nosotros no tenemos la palabra mago como ellos la usan. La palabra mago para nosotros son aquellos que hacen magia, ¿sí? No, no es eso. La palabra mago a mí me gusta más como la traducen en inglés de wise men, ¿sí? Los hombres sabios. Son eso, unos filósofos, una gente sabia. Y la tradición de la iglesia ha logrado relacionar a estos magos mejor con ¿cómo se llama esta palabra? Astrólogos, ¿sí? Astrólogos, es decir, que estudian las estrellas científicamente, ¿no? Bajo la observación. Yo quisiera decir algo muy importante sobre esto. Y entonces, teniendo la palabra de que son sabios, de hecho, hablan de que este grupo de magos que se les llamaban, eran como los consejeros de los reyes, era como la gente que se dedicaba a observar, como nos dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Como a mirar los signos de los tiempos, como lo que meditamos, lo que hablábamos la semana pasada, como esa actitud de María que guardaba las cosas, las meditaba en su corazón. Es ese tipo de actitud humana, esa capacidad que Dios nos dio. Pero admiro mucho cómo Santo Tomás dice que Dios puso en el corazón el deseo de la verdad, ¿sí? Que esta búsqueda, esta contemplación por la verdad, al final es una búsqueda sin querer queriendo por Dios mismo, que es la verdad absoluta. Entonces, cuando hablamos de esos magos, hablamos de unos sabios, ¿sí? De unos sabios. Y si lo unimos con las lecturas anteriores que hemos visto, entonces son los reyes magos, ¿sí? En ese sentido. Es de que vienen de Oriente, y con eso, de alguna manera, se junta con el Salmo 72, que dice que son, y cuando ofrecen sus cofres y ofrecen tesoros, pues bueno, podríamos concluir que sí, que es una gente pues acomodada, ¿verdad? Y que no son del pueblo judío porque vienen de Oriente. Y se presentan a Jerusalén, ¿sí? Y preguntaron, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Es decir, que su pregunta habla de un bebé, de un niño que acaba de nacer. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y eso hace el nuevo rey, el que perturba a todo, dice que perturba a Herodes y a todo el pueblo de Jerusalén. Y dicen la razón, porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Fíjense, hemos visto su estrella, ¿sí? La hemos visto y hemos venido a adorarlo. La palabra estrella, ¿sí? De ahí viene la de astrólogo, ¿verdad? Porque es aster es estrella en griego, aster logos, ¿sí? Una ciencia, un tratado de las estrellas en sentido amplio, ¿verdad? Hemos venido siguiendo la estrella, por eso dicen que son astrólogos, ¿sí? Y hemos venido a adorar. Ahora,
¿Qué podríamos decir de la estrella? Se ha dicho que ha habido en la historia, se dice que hay dos fenómenos alrededor, fenómenos naturales que quedan constatados históricamente acerca de las estrellas. Sin embargo, yo voy más en la dirección de San Agustín. San Agustín dice eh, que, que no fue una estrella natural, sino que fue un acontecimiento supernatural. Y evoca que los ángeles producen una luz y que en toda la escritura a los ángeles se identifican como estrellas, ¿sí? Y a las estrellas también se les identifica como ángeles, ¿sí? Entonces, es ese como intercambio. Entonces, de alguna manera, Agustín concluye que debió haber sido, si bien pudo haber sido algo histórico, lo mejor es que fue un acontecimiento sobrenatural, un sobrenatural con el cual fue guiando de tal manera que hasta se detiene encima, dice, de la casa donde está el bebé, como lo vamos a leer ahorita. Sí, a mí eso me da un poquito más sentido también, porque de repente se nos critica cuando leemos estas historias que no tiene fundamento científico o fundamento histórico. Y bien, si bien acepto, y lo acepto no en sentido de que tenga menos valor la revelación, sino que no es un libro de ciencia y que es un libro que narra una verdad, pero con un sentido, ¿verdad? Con un género literario muy importante. Por ejemplo, ¿quién pudiera quitarle la validez a la poesía? Dijeran, no, la poesía no vale nada. Pues en la poesía, en los poemas, hay realidades y hay verdades que son más profundas y que son más verdad que lo mismo científico, ¿sí? Porque es una realidad, por ejemplo, es decir, hay canciones, hablando de poesía, ¿no? Lo que tenemos más cercano a nosotros, que realmente tocan nuestro corazón y lo hacen vibrar y hacen sentir que sí, realmente eso es una verdad, ¿sí? Eso es una verdad. Ahora, la ciencia utiliza un objeto que es material y pues la poesía y la teología pues habla de una verdad que no es material, ¿no? Como el mismo Dios, como el mismo amor, ¿sí? Como la misma verdad, que no es algo que se puede tocar, ver, ¿sí? Por eso Juan va a decir, a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿sí? A Dios no lo había visto jamás. Bien, entonces ahí preguntan por ese niño que acaba de nacer, porque vieron esa estrella y han venido a adorarlo, a adorarlo. Entonces aquí habla un poquito de esa llamada ya, de cómo Mateo nos presenta que los pueblos no elegidos son llamados también hacia Cristo. Es decir, aquí está la catolicidad, ¿sí? Aquí está el llamado universal de toda la humanidad y podemos decir de todo el universo a centrarse bajo Cristo, ¿sí? Y entonces al entrar el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar había de nacer el Mesías. Y le contestan, en Belén de Judea, ¿sí? Porque así está escrito por el profeta, ¿sí? Y ahí van a citar al profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, no como la gran Jerusalén, ¿verdad? Porque de ti surgirá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Ahí está la profecía. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, vayan a informarse cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. ¿Sí? Sabemos que no es cierto. Sabemos que esta frase que está diciendo él hay una cierta ironía, ¿sí? Porque después sabemos cuál es su plan. Sabemos que quiere ir para asesinarlo. Entonces, esta es una, avíseme para que yo también vaya a adorarlo, no es cierto, ¿sí? Avíseme porque me siento miedo de que vayan a quitarme el poder y entonces quiere asesinarlo. ¿Por qué algunos nos hemos preguntado por qué la estrella no los llevó directamente a Belén? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que parar en Jerusalén? Porque dice, y después dice que la iglesia, pareciera ser que la estrella los lleva hasta Jerusalén y la pierden.
Y de ahí preguntan, parece ser que ese es el lugar. Y después parece, el texto insinúa que una vez que les dicen que es en Belén, dice, otra vez la estrella los va guiando, va presidiendo y se detiene sobre la casa, ¿sí? Parece ser que la estrella solamente llega hasta Jerusalén y de ahí desaparece. Preguntan y una vez que tienen la información, la continúa la estrella. Nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no los llevó directamente a Jerusalén? ¿Sí? Bien. Y bueno, hay muchas respuestas, pero la respuesta que a mí me gusta mucho, la respuesta que, que yo he leído y que he meditado en mi corazón es la siguiente. Pues habla de que precisamente los magos sirven también de profetas, sirven también, vamos a decirlo, de ángeles que anuncian la llegada de Jesús a Jerusalén. Que si se hubieran ido directamente, ¿verdad? Si hubieran ido directamente, no se habría dado cuenta Herodes. No se habría dado cuenta que ya estaba ahí el rey. Pero ¿para qué? ¿Para qué se le tiene que avisar a Herodes? A Herodes se le da la oportunidad de rendirse a su Señor. ¿Sí? Es una llamada a la conversión. Cuando se habla de un anuncio, no solamente se anuncia, oh, allá nació el Mesías, como una curiosidad histórica. No, cuando se anuncia el mensaje de ese es tu Señor, es para que uno también se arrodille, se adore. Y ese es el anuncio a todo Jerusalén. Se le anuncia, pero no se convierten. Herodes los llama y los manda en secreto, y los sacerdotes de la misma manera, sí, los sacerdotes y los escribas de la misma manera. Es decir, que de ahí vemos la indiferencia. Como dice nuevamente esta cita que toca mi corazón, que se les he compartido, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿sí? Y entonces dice, y continuamos con el texto, ¿sí? Después de averiguar precisamente la fecha, los envió a Belén diciéndoles vayan a informarse, ¿verdad? Para que yo también le preste homenaje. Versículo 9. Después de oír al rey partieron, la estrella que habían visto en oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Es decir, cuando vieron que la estrella se detuvo, ¿sí? Es decir, que llegaron a la meta de su búsqueda. Y entonces dice una expresión que está, tal vez tengo que decirlo por si hay aquí un experto, tengo que decirlo, a lo mejor para muchos no va a tener sentido, pero la palabra cuando dice, y se llenaron de alegría, se llenaron de alegría es un aoristo pasivo, es decir, que no es algo que ellos activamente lo hicieron, sino que fueron llenados ellos, ¿sí? Que es un gozo que se les dio a ellos. No es algo que surge desde su interior como algo propio, sino que al encuentro con la verdad se les otorga una dicha que solamente viene de Dios. Una alegría, un gozo, dijera el Evangelio, una paz que el mundo no da, sino que solamente proviene de Jesús en el encuentro con la verdad. Y para terminar, me gustaría hacer un énfasis en este sentido. Dice aquí, entonces se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose les rindieron homenaje. Ahí está. Llegaron e hicieron lo que andaban buscando. Se llenaron de alegría y vinieron a adorarlo y ahí están, en el cumplimiento de todos sus sueños, el cumplimiento de sus más grandes deseos, se les había dado la oportunidad. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra, y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Y volvemos otra vez como a José, y se le indica por sueños que no regresen al palacio de Herodes, sino que se vayan por otro camino, ¿sí? A sus hogares después de haber rendido homenaje, después de haber rendido adoración. Y yo quisiera decir que solamente en el encuentro con Jesús, y yo creo que eso es algo muy importante para este año, solamente con el encuentro con Jesús es cuando encontraremos el gran
la gran satisfacción de nuestros sueños. Las personas, yo creo que no somos malos, que en general o somos cansados o tenemos problemas, tenemos tal vez otros intereses, pero al final todos estamos buscando la verdad, todos queremos ser felices en el fondo. Pero a veces nos quedamos en pequeños gozos. Por ejemplo, quisiera decir algo, por ejemplo, del deporte, que es lo que más llama la atención, que es algo muy bueno, es algo muy sano, que me encanta. Y en mis tiempos de juventud, yo jugué mucho, ¿no? Y todos los días jugaba, a veces entrenaba a las 5 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche también estaba entrenando, que es algo muy emocionante. Pero, y que hace de alguna manera, te da una felicidad totalmente grande, ¿no? Viene una exaltación de los sentidos. No sé cómo imaginar eso cuando uno gana un torneo, hay una felicidad, hay un gozo, como una expansión, como un agradecimiento interior, algo que dice, wow, que te traigan un pedazo de lata, lo que tú quieras, pero para ti es lo más grande, ¿no? Lo más grande es algo que has logrado con tu equipo y viene un amor incesante, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo de mis tiempos de juventud, cuando era joven y guapo. Pero, y si bien es eso, y eso es excelente, bueno, tal vez no, sí hay momentos de exaltación, sí hay momentos de exaltación muy profundos, pero más que un momento de exaltación donde después de 1 hora o 2 horas esto se acabó, al contrario, es algo como ponerte las pilas, vamos a poner un sentidos sencillos, como llenarte de esperanza, como decir, sí se puede, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de la confusión, sí se puede, sí, es como incluso un doble aire, ¿no? Un nuevo aire que se te da en la vida, que no se manifiesta, a veces sí se manifiesta en una exaltación, una felicidad, como me gusta mucho la expresión de Raniero Cantalamessa, que habla de una intoxicación, así como un emborrachamiento, pero utiliza la palabra bien padre, un emborrachamiento sobrio. Es decir, son las palabras que no se llevan, o estás sobrio o estás borracho. ¿Sí? Pero habla de este emborrachamiento sobrio, es decir, que no ha sido el alcohol, sino que ha sido el Espíritu Santo. Y de esto lo saca en Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés, cuando ven una felicidad a los apóstoles y dicen, ¿qué están borrachos? Si son las 9 de la mañana, ¿por qué han bebido tanto? Y esto habla, y así mismo lo puedo decir, que cuando uno se encuentra con Jesús, ¿verdad? En este encuentro personal, todo absolutamente cambia, en el sentido de la vida, todo cambia, nos da una proyección. Y yo creo que esto es lo que con nosotros como familia, a veces los invitamos a misa, a nuestros seres queridos, porque nosotros de alguna manera hemos encontrado a Jesús. ¿Y cómo explicar qué sucede en la misa? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar cuando tú recibes la comunión? ¿Cómo explicar cuando Dios te está hablando a través de la lectura y te está dirigiendo a ti el mensaje y tú estás como que, oh, estas eran mis preguntas, es lo que yo estaba pensando en el día y cómo me lo está diciendo en este momento? ¿Cómo explicar eso? No se puede explicar. No se puede explicar. Y entonces tendremos que llevar a nuestros hermanos al encuentro con Jesús, ¿sí? Dándoles pistas, así, llevándolos, anunciándoles, para allá es la dirección. Pero cada quien tiene que ir y encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón Dios ha inculcado esa verdad, ese deseo de verdad. Y solamente cuando nos encontremos con la verdad, podremos saber qué es esa paz y qué es esa felicidad. Entonces, bueno, esta Epifanía nos invita de alguna manera a seguir buscando a Jesús, ¿sí? Porque es el amor que no se puede sostener y que tienes que dejarlo libre, porque Dios se va entregando, te va dando más, y que podemos ver que no está peleado la ciencia con la religión, sino de alguna manera, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Son dos alas del espíritu humano
dos alas que elevan al espíritu humano a la contemplación con la verdad de Santo Tomás de Aquino, que esa es la ciencia, la razón y la fe, la religión, la revelación. Dos alas que elevan al Espíritu Santo, lo elevan a la contemplación de la verdad. ¿Sí? Yo creo que es una gran oportunidad en este nuevo inicio del año, ¿verdad? Para poner, puedo retomar el tema, nuestras metas, especialmente dedicarle más tiempo al estudio, ¿sí? Al estudio, a la lectura lenta, concisa de la palabra de Dios. Y ahí es un lugar muy privilegiado donde nos encontramos día a día y cara a cara con Jesús, que es la palabra hecha carne. Pues feliz año a todos ustedes y ojalá que sigamos acompañados unos a otros y rezando unos a otros en este nuevo año que comienza. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Nos vemos en la Eucaristía.